Bueno, buenas tardes de nuevo. Bien, vamos a compartir un pequeño pensamiento también para que podamos tener en cuenta como iglesia. Pensaba, eh, me acuerdo cuando iba al secundario, no era de los mejores alumnos, pero siempre había algún par de alumnos que se destacaban de entre los otros y que eran el buen ejemplo. No era mi caso, no era el mejor ejemplo, pero bueno, generalmente cuando te tenían que llamar la atención o decirte algo, te decían, ¿por qué no sos como tal? Que estudia, que hacía la tarea. Y nosotros éramos los más vivos. ¿Qué voy a hacer la tarea? ¿Qué voy a estudiar si después los últimos 5 minutos me leo algo y me queda y apruebo? Con un 6, con lo justo, como sea. Bueno, la idea es aprobar, no importa cómo. Pensaba por ahí en las condiciones que tenemos nosotros como iglesia. Quizás no somos a veces la iglesia ejemplar. Tratamos más o menos a veces de ser buenos. No somos como tal iglesia, no somos tal, pero bueno, al menos no somos como la peor. Y tratamos como que de aprobar, por decir de alguna manera, aunque sea rasguñando, aunque sea bueno. Estamos mal, pero no tan mal, o estamos bien, pero no tan bien, como decía nuestro hermano David del otro día. Y quería que pensemos y meditemos en una iglesia ejemplar. ¿Qué debería tener una iglesia que sea de ejemplo? Si bien la iglesia sabemos que es un solo cuerpo, que somos todos los redimidos, todos los que somos hijos de Dios, universalmente somos una sola iglesia, universal, en el buen término de la palabra, pero también conformamos una iglesia local acá en Barrio Santa Isabel. La idea no es compararnos con otra iglesia, sino ver lo que quiere Dios de su iglesia, de la iglesia local. Entonces tenemos una medida que nos pone la Biblia y ya ahí nosotros empezamos a ver dónde estamos. Estamos más abajo, estamos más arriba. Y quizás pensamos a veces que la Biblia, la palabra de Dios, siempre pone la vara alta, como quien dice, pero son las normas y las reglas y el juego del Señor. Para eso también vemos que Dios no es que nos manda, nos da obligaciones que nosotros no pudiéramos cumplir, porque sería imposible para nosotros ser la iglesia ejemplar si no tuviéramos las herramientas y el poder que por medio de su Santo Espíritu el Señor nos da, con dones, con talentos, con diferentes capacidades que nosotros tenemos, pero que tenemos que ser una iglesia conforme a lo que nos dice la Biblia. Y una iglesia ejemplar la podemos encontrar también en medio de su palabra. Tenemos muchos ejemplos, muchísimas personas que enseñaron acerca de cuál tenía que ser la iglesia. Vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5. Bien, y vamos a empezar. ¿Qué es lo que quiere el Señor para la iglesia? ¿Cómo es la iglesia ejemplar que el Señor demanda? ¿Qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros? Y la iglesia tiene un orden. La iglesia que quiere el Señor siempre tiene un orden y las cosas no se hacen así porque sí. La iglesia y Dios nunca manda ni dice que una persona es más importante que otra o que tenga un ministerio más importante que el otro, pero sí nos va a dar pauta de cómo tiene que ser cada uno en el rol que le toque cumplir y cómo lo está cumpliendo. Primera Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y da pautas de un anciano o de una persona que está como referente de la iglesia o un pastor que es lo mismo, nos muestra la palabra de cómo tiene que ser. De una persona que se encarga de enseñar la palabra de Dios. Esto demanda el Señor de aquellas personas que están a cargo de la iglesia. Tiene que ser una persona que tenga una vida de santidad
Tiene que ser una persona que tenga una vida de rectitud, que enseñe la palabra de Dios, pero que también la obedezca, así como el Señor hablaba y enseñaba con autoridad. Él quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, enseñemos la palabra de Dios, pero que también la vivamos. Es más fácil a veces enseñar lo que hay que hacer que practicarlo. Porque quizás yo me puedo aprender una receta de memoria de cómo se hace una torta, pero yo voy al hecho y me sale cualquier cosa. Es fácil decir cómo deben ser las cosas, pero al momento de la práctica tenemos que tener muchos cuidados y muchas cosas a tener en cuenta, que quizás alguien que ya viene con esa experiencia, no sé, alguien que trabaja en pastelería nos puede decir, che, mira, fíjate el horno que tenga tal cosa, fíjate cuando vayas a batir, no bata para cualquier, no, sino que ciertas cosas. Así nosotros aprendemos de las personas mayores, de cómo deben ser las cosas. Y la enseñanza y la palabra de Dios siempre tiene que ser transmitida de una manera que se pueda entender, de una manera amable, de una manera que realmente llame nuestra atención. Por eso pensamos, y cuando hablamos de los pastores y de los ancianos, cómo tiene que ser, no es que solamente estas cosas tienen que ser para ellos, porque nosotros también, quizás los que no son ancianos, pastores, lo que sea, también tenemos que tener una vida de santidad, tenemos que vivir vidas rectas, enseñar y obedecer la palabra de Dios, y también nos habla la palabra de que tenemos que tener afecto hacia los hermanos, a los que son de la fe, pero también a aquellos que están perdiéndose sin conocer a Cristo. Y quizás cuando realmente estas personas, estos encargados, estos líderes que están puestos quizás como gobierno de la iglesia, obviamente que el gobierno es el Señor, lo sabemos bien, pero el Señor da personas y pone en ciertos lugares algunos para llevar a cabo su obra. Entonces, cuando nosotros veamos y alcancemos a comprender cómo tiene que ser la vida de un anciano, de un responsable, de un pastor, de como le quieran llamar, la iglesia también va a querer acompañarlo, porque va a ser una persona a la que se quiera imitar, va a ser una persona a la que va a ser agradable poder quizás contarle tu problema o la situación que te aqueja y quizás hasta algún pecado que hemos podido cometer. Pero es importante que esa persona sea digna de confianza, que esa persona sea una persona puesta al nivel que Dios quiere para él. Obviamente, no es que a ver los ancianos de la iglesia, entonces vamos a ver cómo andan, sino que es un nivel que veamos cada uno. ¿Cómo está nuestra santidad en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida de rectitud en cuanto a las acciones que cometemos a diario? ¿Se parecen a las del mundo o se parecen más a las del Señor Jesucristo? Es una medida que nosotros tenemos que hacer. Cuando queremos ver si alguien está enfermo, quizá ahora con el coronavirus, estamos con la pistolita, este tiene fiebre, este tiene temperatura alta, nuestro termómetro es la palabra de Dios siempre, y no es otra persona más que el Señor Jesucristo. Por eso es importante que en la iglesia haya personas así como Dios quiere, para que la iglesia pueda funcionar bien. Que no sea una iglesia enferma, que esté siempre echándole la culpa a los ancianos, a los pastores, porque esto pasa muy a menudo. La iglesia anda mal o no nos gusta, sí, porque aquel que toma las decisiones se está equivocando. Y no, quizás a veces no oramos. Pero que seamos esas personas que contagien estas cosas y que seamos esos canales que realmente quieran agradar al Señor con todo su corazón. Otra cosa que nos va a enseñar la palabra de Dios, y en Timoteo lo explica muy bien, es y habla de líderes que sirven bien, que hacen las cosas como Dios le manda. Y quizás muchas veces nosotros intentamos hacer las cosas, bueno, como a mí me gusta, lo que yo prefiero, lo que a mí me queda más cómodo, que no me tenga que esforzar más que él. Porque, ¿por qué el Andresito tiene que estar sentado ahí con la música y el mono tiene que estar tocando lo que sea? Siempre mirando primeramente para uno mismo, lo que uno hace, sin ver, voy a hacer menos, más que él. Tenemos que ser personas que sirvan bien, personas que realmente tengan y adopten el sentido que tuvo el Señor Jesucristo. Él se ató una toalla en la cintura, le lavó los pies a los demás y era el Señor. Cuanto más nosotros que somos mucho menos que el Señor, debemos hacer esto los unos por los otros. En el capítulo 1 de Timoteo nos dice que estos líderes deben ser celosos de la buena doctrina
y de la enseñanza de la palabra de Dios. Si hay algo que tiene que haber en cada uno de nosotros, es esto, es ser celosos porque la palabra de Dios se enseñe bien. Y no permitir que ninguna idea rara entre en la congregación o, bueno, no se me ocurrió tal cosa, sino que seamos celosos de la sana doctrina. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo entendemos cuál es la sana doctrina? Por el medio del estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma que nosotros podamos entender la palabra del Señor y lo que es la sana doctrina, sino es que el Santo Espíritu de Dios nos enseñe y nos muestre, porque no son nuestras verdades, no son nuestro entendimiento, sino que siempre la palabra de Dios. Esto nos enseña bien y nos dice, bueno, los líderes tienen que servir bien. ¿Cómo es un líder que sirve bien? Aquel que entiende bien la palabra del Señor, que le enseña y que se preocupa por realmente enseñar algo que sea saludable y algo que nos haga bien a cada uno de nosotros. En el capítulo 2 también, el capítulo 2 de Timoteo, también nos habla de fomentar la oración, el orden y la unidad. Si hay algo que no tiene que faltar en la iglesia, si hay algo que no tiene que faltar en un buen servicio, es la oración. Y que esto sea también una forma de contagiarnos esto. Che, hay que orar por la iglesia, hay que orar por los ministerios, hay que orar porque a veces pensamos que tenemos poquito tiempo. Un predicador decía de esta manera, dice, si no oro 3 horas por día, no me alcanza el tiempo. Voy a decir, pues si está orando más cada vez, ¿cómo le va a alcanzar el tiempo? Tiene que orar menos. No, porque los tiempos y el orden, cuando las cosas se hacen realmente en la voluntad de Dios, Dios es el que maneja el tiempo y Él es eterno. Y las cosas fluyen, las personas crecen de acuerdo a lo que Dios va proveyendo para su iglesia. Y el Señor obviamente que quiere nuestro crecimiento, obviamente que el Señor se encarga de nuestra vida y quizás sabe cuál va a ser el fruto que dé la iglesia de Santa Isabel, pero a su tiempo y Él lo marca. Nosotros tenemos que hacer las cosas ordenadas. Capítulo 3 también nos enseña de que no debemos, o que debemos predicar, digamos, también el respeto y la confianza dentro de la iglesia. Que no haya ningún estorbo entre la relación de confianza que nosotros podamos tener. Que no haya ninguna raíz de amargura que a mí me impida decirle a otro hermano o llamarle atención de alguna forma. Que nada nos impida a nosotros dar una felicitación a un hermano que vemos que está avanzando en la obra del Señor y que está creciendo y que está estudiando la palabra de Dios. Porque esto tiene que ser una comunión y tiene que ser una unidad. Porque yo sé que cuando la iglesia crece o un miembro crece, es el que va a impulsar a los demás también al crecimiento. Y lo veíamos en los líderes, ¿no es cierto? Cuando vemos que en la iglesia y un líder se compromete con las cosas de Dios, la iglesia va a crecer porque todos van a apuntar a ese mismo lado. Obviamente, cuando pasa eso se acaba la envidia, se acaba el chisme, se acaban un montón de otras cosas, porque le empezamos a dar lugar a las cosas buenas que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Capítulos 4 y 5 también de Timoteo hablan de la piedad personal, de hablar la palabra de Dios y la compasión, ¿no es cierto?, que son características que deben acompañar a nuestro ministerio. Si en mi vida personal yo no tengo una vida piadosa como le agrada a Dios, difícilmente sea un líder que pueda servir bien. Difícilmente vaya a ser una persona que le haga bien a los demás, porque voy a estar siendo un hipócrita y el Señor rechaza estas cosas. Difícilmente, si yo quiero hacer la mía y no me importan los otros, la iglesia va a poder tener un buen ritmo y un buen crecimiento, porque lo estamos haciendo egoístamente. Dios quiere que nosotros realmente nos preocupemos también por los demás y también hable de la compasión y los ministerios que nosotros podemos hacer. No todos tenemos las mismas capacidades, ni no por eso yo soy más importante que otra porque a mí me sale mejor una cosa que al otro. Entonces también esto nos habla de ayudar y motivar a los otros, porque quizá con palabras de aliento yo puedo ayudar a otro a hacer las cosas mejor de las que la está haciendo en ese momento. Estas cosas nos enseña la palabra de Dios de cómo tiene que ser una iglesia ejemplar. Y ahora pensemos, bueno, de acuerdo a todas estas cosas que vimos, ¿cómo está haciendo la iglesia acá en Santa Isabel?
estamos tirando para el mismo lado, estamos creciendo. Personalmente tenemos una vida de piedad que agrada al Señor, aún en la intimidad, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, porque acá es fácil aparentar y las caretas no se caen acá, sino que se muestran en las acciones que nosotros hacemos a diario, pero también se muestran en el crecimiento de la iglesia. Che, yo no veo que la iglesia crezca. Bueno, ¿qué estoy haciendo para que la iglesia crezca y funcione bien? ¿Dónde estoy trabajando yo para que la iglesia pueda funcionar? Si vemos un motor de auto, yo no sé nada de mecánica, tiene muchas cosas que estar bien. Tiene que estar bien la bomba de nafta, pero tiene que tener aceite también. Y si las ruedas están pinchadas, lo mismo no va a funcionar ni va a andar. Entonces, tenemos que velar por todas estas cosas. Para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia sea una iglesia ejemplar, debemos poner en nuestras metas los estándares de Dios. Nunca nuestros sueños de la iglesia perfecta. Nunca, la idea, ojalá que la iglesia tenga tal cosa, sino que sea la iglesia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Primera Pedro capítulo 5, vamos a leer. Dice así el versículo 3, no como teniendo señorío solo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. De nuevo nos habla, no jamás estando por encima de los otros. Nosotros no somos señores de nadie, pero siempre velamos por aquellos a quienes estamos cuidando. Quizá como en un lugar de pastor, su mirada tiene que ser más amplia, pero a nosotros también se nos manda cuidar a nuestros hermanos y preocuparnos por ellos. Y no por eso nos hace señores de los demás. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses también al capítulo 5. Dice así el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. De nuevo nos habla. Reconozcamos a aquellos que trabajan por la obra del Señor, aquellos que se involucran en el servicio a la iglesia. Que podamos orar por estas personas. Incluso nos dice por aquellos que nos amonestan. A nadie le gusta que le llamen la atención. Pero siempre cuando son líderes que sirven bien y te llega una amonestación, va a ser algo hecho con amor. Alguna amonestación que sane una herida, no que te abra más la llaga, y que siempre busque glorificar al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que apuntar. Buscar aquellos quizás lugares donde haya heridas para sanarlos, no para echar vinagre, por decir de alguna manera, que a veces es mucho más fácil, sino preocuparnos realmente por aquellos que están sirviendo al Señor, que los tengamos en mucha estima y también y tengan paz. Tengan paz entre ustedes, porque de nada nos sirve que nosotros estemos en conflicto, que tengamos problemas entre nosotros. Ni siquiera lo dice como una opción o una sugerencia. No, tengan paz. O sea, no hay otra. La iglesia que funciona bien es una iglesia que tiene paz y que entre sus miembros reina la paz, porque el Señor es el que nos da la paz. Vamos también en 1 Timoteo 5, volvemos un poquito. Dice, versículo 22, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante aquellos que vengan a juicio, mas otros se descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La Biblia es clarísima con estas cosas. Dice, se nota cuando uno quiere hacer las cosas bien. Se nota cuando hacemos las cosas para obedecer a Dios y tratar de servir a los demás. Pero también se nota cuando queremos hacer las cosas para que nos vean o para sacar algún mérito propio. Quizás no
acá no hay, pero en otras iglesias lo vemos, ¿no es cierto? Pastores que, mira, quieren ser reconocidos por las cosas que hacen. O personas que, que tienen una vida tan desordenada y después lo ven en la iglesia. Las cosas se notan y las cosas salen a la luz. Y el Señor, obviamente, ¿qué va a querer de nosotros? Que nuestro corazón sea bueno y sincero, que podamos ser personas así. Un líder realmente o una persona que realmente está dispuesta con un corazón de servicio va a ser aquella que apacienta las ovejas, aquella que alimenta a los demás, aquellos que nos quieren proteger de la falsa doctrina, que aquella persona que te visita, que te orienta y te guíe en los caminos de Dios, que te enseña la palabra del Señor, aquella persona que ora con los demás, que ora por los demás también y que los guía a la madurez espiritual, que es aquello que nosotros tenemos que ir. Pero no es que los guía solamente diciéndoles, sino con su guía y con su ejemplo. Es importante que siempre sea de esta manera, que hagamos, enseñemos una cosa y lo enseñemos, pero también con nuestras acciones, como lo hacía el Señor. Hechos capítulo 20. Dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 2 o 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, tengan cuidado, nos dice la palabra del Señor, porque va a haber personas que no están con un corazón sincero, que no les va a importar el crecimiento de la iglesia, sino todo lo contrario. Velen y tengan cuidado, preocúpense de que las cosas estén funcionando bien dentro de la iglesia, que la palabra del Señor se esté enseñando bien. Preocúpense realmente para ver y conocer los corazones. Y esto es lo que nosotros nos va a guiar y nos va a llevar a la obediencia al Señor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el Señor nos dice, miren, yo dejé maestros, dejé enseñadores, dejé todas estas personas para esto, para el crecimiento de la iglesia, para perfeccionar a los santos, a aquellos que somos hijos de Dios. Si estamos en la iglesia, si somos parte del pueblo de Dios, Dios nos quiere utilizar para santificar a su pueblo. Entonces nuestra vida deben ser vidas de piedad. Santiago, capítulo 5. Dice así el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y son cosas que parecen, no sé, si raras de decir, porque por ahí no hablamos con nadie. Estamos enfermos, bueno, nos quedamos, ya se me va a pasar. Yo oro por mí solo, ¿no? ¿Para qué voy a molestar a alguien que ore por mí? Y son pautas bíblicas que nos muestra la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Entonces, son pequeñas cosas que también nosotros tenemos que adoptar en nuestra vida. A veces nos pegamos más fácil lo malo que lo bueno. Seamos esas personas que están guiadas por el Espíritu Santo, que nos van a llevar a todas estas cosas. Primera Pedro, vamos ahora. Capítulo 5, versículo 1, dice así:
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la ley, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor no se olvida de su obra y los frutos que causan esas buenas obras hechas en el Señor siempre van a ser de bendición. También para que la iglesia funcione bien, tenemos que ser siervos. En la iglesia tiene que haber siervos que estén contentos. No contentos, de alegres, sino que tengan una vida de contentamiento con las cosas que tienen. Vamos a leer Timoteo de nuevo, pero vamos al capítulo 6. Dice el versículo 1, 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Cuando vemos esto, no solamente tenemos que tener en cuenta varias situaciones. No hablan de aquellos siervos que tienen que ser buenos con los amos. Y si vamos a la historia, voy a decir, ¿cómo alguien va a tener un siervo si es un seguidor de Cristo? Creo que nosotros no tendríamos nunca eso, porque nos parecería mal. Pero estas personas, o la historia nos muestra que quizás algunos eran prisioneros de guerra, algunos habían sido comprados por sus amos, algunas personas habían sido llevadas por la fuerza a servirle a otro. ¿Cómo le va a pedir que esté contento a alguien así? No sé qué le cruzaba a Pablo por la cabeza para pedirle esto, ¿no? Y cuánto más a nosotros, que somos esclavos por amor, porque nosotros mismos y por medio de la palabra del Señor, quizás muchas veces hasta lo hemos cantado y le hemos dicho esto al Señor. Yo me ofrezco mi vida para servir a los demás y bueno, que sea algo sincero, que sepamos estar contentos con aquellas cosas que nos tengan que suceder. Quizás contentarse en una prueba a veces nos cuesta, pero el Señor nos llama a esto. Quizás contentarnos cuando hay injusticia es difícil, pero el Señor nos lleva y nos llama a estas cosas. El Señor quiere que nosotros trabajemos y vivamos de esta manera. Sigue diciendo ahí en Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe de ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque es importante el contentamiento dentro de la iglesia, porque no tenemos otra cosa que buscar que hacer la voluntad de Dios y darle gloria al Señor. Yo sé que es difícil porque quizás sí lo estoy diciendo, pero es algo que el Señor me dice a mí. Por ahí yo en mi trabajo, no veo lo de cambiar de trabajo para ganar más. Digo, y quizás veo a mis compañeros que justo tuvieron la suerte, me voy a decir, de conseguir un trabajo donde le pagan más por hacer lo mismo o menos todavía. Digo, ay, ¿por qué no me toca a mí? Y la palabra del Señor me está diciendo, no, para, tenés sustento, tenés con qué vestir, tenés que estar contento con esto. No te hace falta más nada porque en el Señor nosotros lo tenemos todo. Esos corazones busca Dios. Incluso lo dice, pero bueno,
Quizá hay alguno que lo esté buscando, lo esté anhelando, dice, tenga cuidado porque esto le va a traer muchos dolores de cabeza. Muchos se apartaron por querer buscar la riqueza. Y no se puede servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Y por último, lo que necesita una iglesia para tener un buen crecimiento es que tiene que ser una iglesia comprometida. Dice el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Claramente dice, si están buscando la riqueza, huyan, déjenla de lado. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para bien, para sí buen fundamento. ¿Qué cosas quiere el Señor de una iglesia que sea comprometida con estas cosas? Que busque la justicia, que busque la piedad, que busque el crecimiento, que busque las buenas obras. Y a esto nosotros nos tenemos que comprometer, que realmente busquemos al Señor de todo vuestro corazón para honrarle, para buscar estos frutos buenos y que tienen realmente más valor que las riquezas. Había notado la iglesia comprometida, dice, tiene que haber hombres comprometidos con Dios, con su iglesia, con la palabra divina y con la santidad y la fe. Toda la Biblia, dice, muestra que Dios utiliza hombres claves para llevar a cabo sus propósitos. No son fuertes o perfectos, sino aquellos que confían en Dios y le obedecen. No necesitamos nada. Necesitamos confiar en Dios y obedecerle para ser una iglesia que realmente pueda crecer y una iglesia ejemplar. Vamos a orar para terminar con el mensaje. Amado Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, Señor, primero queremos pedirte perdón porque quizás no somos la iglesia ejemplar, pero Señor, queremos aceptar de tu gracia para crecer en tus caminos, en tu voluntad. Señor, te rogamos que seamos estos hombres valientes que se animen a tomar compromiso con tu obra, a tomar compromiso realmente con tu voluntad, con el buen fruto, Señor, que quieres sacar de cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestra vida, trabaja con cada uno de nosotros, que podamos ser personas realmente piadosas, que tengamos vidas que te agraden a ti y que se caiga cualquier máscara, Señor, que no finjamos delante de nadie, sino que con corazones realmente entregados a ti podamos obedecerte en todo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a poder obedecerte en lo que nos dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.